Los habitantes de un pequeño reino en la lejana Dreamland vivían tranquilamente. El país estaba gobernado por un jefe, se quedaba sin esposa, solo con una pequeña hija y numerosos problemas y preocupaciones gubernamentales. Todo iba bien hasta que los monstruos comenzaron a conquistar las tierras uno tras otro, convirtiendo a las personas en monstruos similares. Una antigua leyenda decía que el mundo podría salvarse sacrificando a un miembro de la familia real a los dioses. El rey recuerda a su hija ilegítima Olivia, quien, tras la incomprensible muerte de su madre, se instaló en palacio y cojeaba de su pierna izquierda, y la declara princesa, decidiendo así el destino de la niña. La verdadera heredera al trono, Sofía, se alegró de deshacerse de su hermana nombrada, humillándola constantemente. El único opositor al sacrificio fue el joven sumo sacerdote Esteban, a quien le gustaba la niña por su naturaleza paciente y bondadosa. Cuando las hijas tenían 20 años, el padre organizó un ritual de sacrificio, planeando apaciguar al antiguo dios y ordenarle que matara a todos los monstruos, preocupándose por la gente y el futuro del reino, y queriendo además contar con apoyo extraterrestre personal. La víctima iba a ser despedazada por las deidades que vivían en la cripta. La joven no quería morir, pero las lágrimas no suavizaron la decisión del gobernante. Los sacerdotes llevaron a la resistente Olivia a una antigua puerta de piedra, detrás de la cual, según la leyenda, había un mundo de caos. La niña no tuvo otra opción y fue empujada al abismo. Las puertas se cerraron a sus espaldas. Un sentimiento de miedo se apoderó de la princesa. En la oscuridad sintió algo caliente a su lado, gritó y trató de luchar contra enemigos invisibles. El tiempo se prolongó durante mucho tiempo. Periódicamente la niña la abandonaba, le dolía y ardía todo el cuerpo. No podía entender qué le estaba pasando y a dónde ir. Fuerzas desconocidas se arremolinaban en completa oscuridad, provocando aún más. Sintiendo algo enorme y cálido detrás de ella, la niña se quedó paralizada y lentamente se sacó una horquilla del cabello, el único objeto punzante que ninguno de los sirvientes notó. La vida de la segunda hija del rey no era envidiable, nunca tuvo sirvientes, ropa ni apartamentos lujosos, no conocía el amor de su familia, pero Olivia no quería morir. Con todas sus fuerzas, la princesa clavó su pequeña arma en una forma suave hasta que se formó un vacío. Dos enormes pupilas amarillas brillaban al frente. Ojos brillantes cautivaron la mirada de la niña. Esto fue lo último que vio antes de perder el conocimiento. De la oscuridad apareció la sombra de un joven de mirada ardiente. El joven sacó a la hija del rey de la cueva y la llevó al salón del palacio. Los acontecimientos de su vida pasaron volando por la cabeza de la niña, la última decisión de su padre de sacrificarla. La cojera de un niño fue motivo de constante burla y vergüenza para una familia noble. La presencia de un defecto hacía que la niña fuera retraída y silenciosa. Su hermana y sus amigos de familias nobles se burlaban de ella constantemente. El último recuerdo fue fiebre y un dolor insoportable. La niña respiró hondo y abrió los ojos. Olivia no podía entender dónde estaba y por qué estaba acostada en una lujosa cama en una enorme y hermosa habitación con muchos cuadros, espejos y flores. La princesa se dio cuenta de que estaba en la habitación de Sofía. Solo había estado aquí una vez. Numerosos sirvientes la rodeaban. Junto con su séquito de élite, ofendía constantemente a la niña. Ahora las manos de estos enemigos se acercaban a Olivia para ayudarla y darle un vaso de agua. La niña no entendía qué estaba pasando y qué provocó el cambio en la relación. La mayor parte de la intimidación y las malas palabras siempre procedían de la amiga mayor de Kate, una chica de un ducado montañés muy rico y famoso. La humildad y la mirada amable de los sirvientes sorprendieron a la segunda hija del rey. El personaje principal no quería ver a nadie, ya que el shock por los hechos aún no había pasado, y pidió a todos que salieran del dormitorio. La noble dama trató de calmar al plebeyo, explicándole que estaba siguiendo las instrucciones del gobernante. Después de la terrible experiencia, la mirada de la princesa se volvió pensativa, incluso cambió de apariencia. Olivia no podía creer que su padre quisiera matarla, aunque por derecho la víctima debería haber sido la amada hija del gobernante del estado. Kate intentó mantener un perfil bajo. Las criadas explicaron que el propio rey ordenó que llevaran a la niña a la habitación de Sofía después de la ceremonia, por lo que no se atrevieron a desobedecer por temor al castigo. La joven víctima no quiso escuchar a nadie y pidió insistentemente que se fuera. La primera princesa irrumpió en su dormitorio, agitando los brazos con enojo. Las hermanas resolvieron las cosas en voz alta. Sofía intentó echar a la mujer coja de su habitación. La doncella mayor y su amiga intentaron contener a la señora, que no escuchó las demandas de su padre. Kate era mayor y más inteligente que la princesa, y trató de advertir a la joven que no actuara precipitadamente, dadas las órdenes de su padre. Llena de resentimiento, la niña amenazó con represalias contra sus amigos que no cumplieran con sus caprichos. El propio rey entró en el dormitorio de la doncella,
que se convirtió en un campo de acaloradas discusiones. El padre observó el estado de su segunda hija sin sombra de arrepentimiento por lo que había hecho, asegurándose de que ella estuviera plenamente consciente. Al restaurar la justicia, la primera princesa trató histéricamente de descubrir por qué el odiado Simplón estaba sentado en su cama. El cabeza de familia ordenó a la desafortunada Olivia que se pusiera de pie, pero la niña no se movió. Su mirada se volvió más firme y segura, lo que asombró al hombre. Estos ojos traspasaron al rey e incluso lo asustaron. Incapaz de soportarlo, el dueño del palacio golpeó a su desobediente hija, como lo había hecho repetidamente desde la infancia. Olivia ya no tenía miedo. Traicionada por su persona más cercana, regresó de la ceremonia cambiada. Aún así tuve que levantarme, tuve que ir a la sala, y la niña se dio cuenta que otra vez le dolía mucho la pierna, lo que hizo que cojeara aún más. El padre ordenó al personaje principal que lo siguiera. La enorme sala con candelabros y columnatas brillaba con esplendor. La niña estaba acompañada por guardias, que no le permitían tomar una decisión y desviarse. El sumo sacerdote ya los estaba esperando en el vestíbulo. A juzgar por su mirada, Stephen fue la única persona que se alegró sinceramente de ver a Olivia con vida después de las ofrendas de sacrificio y se sintió culpable ante la niña. Los hombres mantenían una conversación cuya esencia era absolutamente incomprensible para la princesa. El sacerdote intentó explicarle algo a su maestro. Stephen dijo que los dioses antiguos pueden escuchar los deseos de su amo, pero no están obligados a cumplirlos. El gobernante del estado no quería escuchar nada. El rey sugirió repetir el procedimiento de hacer un sacrificio para reemplazar la deidad aparecida por una más complaciente, lo que asustó mucho a la niña. Olivia se negó categóricamente a volver a realizar la prueba. La respuesta a las palabras de la niña fue otra bofetada en la cara. Los enormes y hermosos ojos del niño miraron al rey, pero ya no había miedo en ellos. El jefe de estado no entendía lo que estaba pasando y por qué incluso le asustaba la mirada tranquila de su exvíctima. El padre decidió recuperar su estatus por la fuerza y agarró a la niña por el pelo. La puerta de los aposentos se abrió para castigar al desobediente, y la sombra de un extraño apareció en el umbral. Con voz autoritaria, el que entró indignado explicó por qué no se cumplieron sus órdenes. El soberano y el sacerdote no esperaban que apareciera el invitado, pero su apariencia sumisa le dijo al personaje principal que se trataba de un caballero respetado. Olivia vio por primera vez una antigua deidad que apareció detrás de la puerta de piedra después de hacer un sacrificio y, por una razón desconocida para todos, dio los saludos en silencio. Una morena alta y esbelta se acercó a una frágil niña sentada en el suelo. El joven habló con la protagonista y trató de calmarla. La pausa se prolongó. Sus miradas se encontraron y se estudiaron cuidadosamente. Como se llamaba el dios antiguo, le tendió la mano a la niña. Olivia se había encontrado con esos ojos en algún lugar antes, pero no podía recordar en qué circunstancias. El joven ayudó a levantarse a la princesa. Todo este tiempo el rey permaneció en silencio, inclinando humildemente la cabeza. Pero la obediencia del gobernante no duró mucho. Como dueño, exigió a Dios que cumpliera sus órdenes. El jefe de estado no podía entender por qué el señor Armando no le obedecía. Cansado de escuchar los gritos del rey, el antiguo dios alzó la voz. El padre de la princesa sintió un fuerte dolor de cabeza y perdió la audición durante varios minutos. Habiéndose calmado un poco, el rey escuchó al invitado y se sorprendió. No podía imaginar que su formidable padre pudiera tener miedo de alguien. El sumo sacerdote inclinó silenciosamente la cabeza en señal de profundo respeto por la deidad que llegaba. El señor Stephen estaba en contra de repetir el ritual. Armando volvió a intentar explicarle al rey la esencia del antiguo rito. Los presentes escucharon atentamente cada palabra del orador. Al jefe del país no le gustó en absoluto lo que Dios dijo. Esperaba un resultado diferente y se dio cuenta de que no tenía ningún poder sobre el ser extraterrestre. Un joven de mirada luminosa aconsejó al tirano que se arrodillara ante su hija y le pidiera perdón por todos los años de acoso y humillación. El personaje eminente se fue y los jóvenes se quedaron solos. El sumo sacerdote pidió la bendición de la mente superior y abandonó el palacio. Stephen se disculpó con la niña por no haber podido convencer a su padre de cancelar el sacrificio. El ministro principal del templo se alegró de que Olivia se sintiera mejor y le deseó una recuperación completa. A la princesa le agradó el sumo sacerdote por su carácter firme y decencia, y le agradeció su simpatía y apoyo. El jefe del templo invitó a la princesa a quedarse un rato en el hotel del monasterio. La muchacha no quería quedarse en el palacio y accedió felizmente. La vista de la nueva vivienda la sorprendió por su limpieza y comodidad. Los sirvientes del monasterio conocían el difícil destino del personaje principal y trataron de ayudarlo de todas las formas posibles. Olivia estaba feliz de poder dejar a sus familiares. La niña recordó una y otra vez las palabras de Dios, sabiendo de repente que ella era la dueña de la deidad y que en sus manos estaba la salvación del pueblo de los monstruos.
que solo Armando cumpliría sus instrucciones. Temprano en la mañana, el rey pasó por el templo para visitar a su hija. El cabeza de familia sugirió que la niña regresara al palacio y comenzara una nueva relación, pero ella no creyó las hermosas palabras. Cuando el padre prometió tratar a su hija con amor y ponerla en igualdad de condiciones con su hermana, ella no pudo soportarlo y se rió. Durante muchos años, Olivia fue humillada, no se dijo una sola palabra amable, fue elegida como víctima de los dioses antiguos, y ahora, cuando tiene una fuerza externa, el jefe de familia la invita a olvidar los años pasados y empezar de nuevo. Sin dudarlo, el personaje principal se negó a volver a casa. A cambio de la ayuda de la deidad, la niña invitó a su padre a cumplir sus condiciones. El señor se enojó y le gritó fuerte al niño, olvidándose de todas las promesas anteriores de amor y cariño. El personaje principal se mostró inflexible y el rey tuvo que apaciguar su orgullo. Solo hubo 3 demandas. La niña no tenía prisa por revelarlo todo. Olivia expresó la opinión de que su hermana era un miembro de pleno derecho de la familia real, y que era ella quien debía convertirse en sacrificio en nombre de la destrucción de los monstruos y la restauración de la paz. El personaje principal entendió que para la nobleza gobernante el chisme era el principal problema, que arruinaba una existencia estable. La niña esperó hasta que su padre se calmara y estuviera lista para escuchar las condiciones. El rey escuchó a la que consideraba una plebeya y una mujer discapacitada, a pesar de que tras la muerte de su madre lo declaró su segunda hija y la llevó a palacio. Olivia sabía que los ataques de monstruos a las ciudades eran el principal problema del estado, por lo que presentó su deseo más importante hasta el momento. La princesa anunció que iba a abandonar el palacio y vivir fuera de él, eligiendo para ello el pequeño pero fuerte ducado de Magdeburg en las afueras del reino. Como era de esperar, el jefe del reino estaba furioso. No quería conversaciones ni riñas innecesarias. El lugar no fue elegido por el personaje principal por casualidad. Existían leyendas sobre la nobleza e integridad de su dueño, el duque Owen. El viejo duque en su corazón no aprobaba los métodos de gobierno de su rey, pero siempre estuvo fuera de política y defendió personalmente al Estado, participando en batallas contra monstruos y ayudando a los vecinos de forma gratuita. Tras la demanda de su hija, el cabeza de familia abandonó la sala del templo. Olivia no podía creer que pronto sería libre. La protagonista se sentó y recordó los momentos de una difícil conversación con su padre. La niña consideraba que su principal preocupación era ayudar a las ciudades capturadas y liberarlas de los monstruos. Apareció de repente y vio a la cansada anfitriona tomando una siesta justo en la mesa. El joven llevó a la belleza a la cama. Cansada por un día duro, la niña ni siquiera se despertó. Llegó la mañana soleada. Era hora de levantarse y desayunar. El sirviente del templo trajo comida y cuidó a la princesa. La niña se sorprendió. Nunca antes había tenido sirvientes y nunca había sido una invitada. Olivia salió a caminar por el jardín del monasterio. La niña extrañaba al hombre fuerte y apuesto con quien estaban conectadas por una terrible experiencia. El joven apareció inmediatamente cerca. Los jóvenes estaban felices unos con otros y hablaban tranquilamente cerca del roble centenario cubierto de nieve. El dios antiguo le explicó a su amante que para atender y cumplir sus peticiones, basta con pensar en su apariencia o darle una instrucción específica que debería estar a su alcance. Armando sugirió probarlo y preguntó cuál era la época del año favorita de la princesa. La respuesta sobre la primavera no sorprendió al joven, e inmediatamente los jardines comenzaron a florecer alrededor de la pareja y los pájaros comenzaron a gorjear. La niña se dio cuenta de que simplemente una orden para salvar al estado de los monstruos no tiene poder y que no sucederá un milagro. El joven se ofreció a elegir su deseo personalmente, sin pensar en el resto del mundo. A Olivia le daba vergüenza expresar el sueño principal que ahora ocupaba sus pensamientos. El joven era muy gentil, pero persistente, estaba excitado por la proximidad de la belleza. Pensó el personaje principal, temiendo decir algo en voz alta. Una vez tomada una decisión, Olivia pidió ayuda para salir del palacio lo más rápido posible. A pesar de que esto causaría a muchos, por primera vez la niña pensó en sí misma. Ahora solo quería libertad. El ducado de Magdeburgo, el único que apoya constantemente a sus vecinos en la lucha contra los monstruos, incluidos el propio propietario y su nieto Greg, estaba dispuesto a aceptar a un miembro de la eminente familia después de conocer el deseo del segundo rey. Hija para quedarse en este hermoso lugar. Fue en ese momento que la primera princesa visitó el castillo de Owen, con la esperanza de conocer al heredero más joven, de quien estaba secretamente enamorada, pero su espera duró 1 hora y la niña estaba irritada. Al salir de la sala de reuniones familiar, el joven duque Greg se sorprendió por la aparición de un invitado no invitado. Claramente estaba desconcertado por algo. El joven se disculpó con Sofía, diciendo que no podría darle ni un minuto de tiempo, ya que inmediatamente abandonaría el ducado para cumplir las instrucciones de su abuelo.
La princesa estaba muy molesta. Viajó un largo camino para encontrarse con un joven heroico que había participado en batallas con monstruos más de una vez. Olivia no podía creer su pequeña felicidad cuando escuchó por parte del sumo sacerdote la noticia de que el ducado había accedido a aceptarla. Un joven caballero llegó para acompañar al huésped a su castillo. Este fue el pedido del duque mayor. El joven saludó a la princesa y le expresó su respeto. Al enterarse en la finca de que Craig había ido al templo real y decidió seguir a su elegido, se sorprendió mucho al verlo junto a su odiada hermana. Olivia quiso no retrasar el viaje y marcharse inmediatamente. Se preparó el carruaje y los jóvenes partieron. La niña viajaba por primera vez y miró por la ventana con curiosidad. El viaje fue corto, pero el personaje principal quedó muy impresionado. En el patio de un enorme y hermoso castillo, el propio Goen y sus sirvientes recibieron al huésped con honor y respeto. Al bajar del carruaje, la princesa tropezó y se torció la pierna mala. Craig, que estaba cerca, la salvó de caer. La gran habitación asombró a la niña. No podía creer que viviría aquí. La habitación lujosamente amueblada tenía todo lo necesario para los negocios y el descanso. La pobre muchacha nunca había tenido algo así en el palacio. El joven duque se ofreció a examinarle la pierna. En combate adquirió pequeñas habilidades en el arte de la medicina. Olivia tuvo que decir toda la verdad, lo que al chico no le molestó en absoluto. El joven se sorprendió de que el rey, a pesar de tener todas las posibilidades, no atendiera a su hija. Después de un examen médico, Craig concluyó que existe la posibilidad de recuperación, solo es necesario abordar el problema a fondo. Dejando al personaje principal, el duque ordenó a los sirvientes que mantuvieran el fuego encendido y le trajeran comida y ropa abrigada a la niña. Mientras Olivia disfrutaba de las primeras horas de libertad, la amiga de Sofía, la duquesa Kate, recordó que su padre tenía una reliquia familiar sobre deidades antiguas y decidió estudiar el manuscrito con más detalle, aprendiendo muchas cosas interesantes y ideando un plan insidioso y vanaglorioso para apoderarse del trono. La vida en el palacio estaba en pleno apogeo. El rey saludaba a los invitados y trataba de no escuchar los chismes. Un modesto sacerdote se acercó al jefe de estado y le contó un secreto, ofreciéndole ayuda. El obispo quedó sorprendido y accedió, al darse cuenta de que esto afectaba sus intereses personales. En el Consejo Real se identificó una ciudad para brindar asistencia en la lucha contra los monstruos, y el joven duque se preparó para partir. No era la primera vez que él y su valiente abuelo participaban en batallas. Al enterarse de la decisión de la mesa redonda, Olivia se ofreció a brindar asistencia a otro asentamiento, que actualmente necesitaba más apoyo urgente y liberación de los monstruos. La reunión final del Consejo Militar, presidida por el gobernante del estado, antes de la actuación de los soldados, estaba en pleno apogeo. El rey cambió el plan de ataque, enviando el ejército a Carlos en lugar de la ciudad de Lorac. Esta decisión sorprendió a su hija. Decidida a rectificar la situación, la niña, acompañada por Craig, llegó a una reunión a puerta cerrada de altos oficiales militares. El padre estaba sumamente descontento con la apariencia de Olivia. Ella nunca estuvo presente en tales eventos, aunque teóricamente tenía derecho. Los líderes militares y los nobles aristócratas acordaron escuchar a la princesa. La niña insistió en la primera opción, defender la ciudad casi perdida y sus habitantes, quienes necesitaban ayuda desesperadamente. Esta era su única oportunidad. Después de un largo y ruidoso debate, los asistentes se vieron obligados a aceptar los convincentes argumentos de la joven. El personaje principal expresó su deseo de ir con el dios antiguo junto con sus tropas para derrotar a los monstruos. En la reunión estuvo presente el miembro más joven del consejo, el duque de Baster, que a pesar de su edad ya tenía experiencia en operaciones militares. Inesperadamente, el eminente caballero apoyó los argumentos de la princesa, decidiendo el resultado de la disputa. El gobernante descontento se vio obligado a estar de acuerdo con la mayoría. Los miembros de la mesa redonda decidieron no retrasar la salida del ejército y partir temprano en la mañana. Los sirvientes del castillo ducal se alegraron al saber que su invitado, junto con la impresionante fuerza de Armando, participaría en la liberación de las ciudades. Creían en el éxito y agradecieron a la muchacha su audaz decisión. El personaje principal quedó impactado por la actitud tan amable de la gente común y no supo qué responder. La noche resultó sin dormir y Olivia salió a la terraza. El dios silencioso estaba cerca. El joven calmó a la niña y la envió a la cama. Ella tuvo que abandonar el hospitalario ducado temprano en la mañana. El camino fue largo y muy agotador. Todavía estaba muy lejos de Carlos cuando el cielo en el horizonte se volvió escarlata. El personaje principal miraba fascinado desde el carruaje un espectáculo incomprensible. Armando, quien galopaba cerca a caballo, explicó que el color significa el nivel de captura de la ciudad por parte de los monstruos. Si todo es escarlata, significa que no hay seres vivos.
La gente se fue y la ciudad es completamente capturada por los enemigos. Greg le reveló el secreto a su compañero, diciendo que los monstruos matan a los residentes y los convierten en los de su propia especie, lo que aumenta significativamente su número. Olivia quedó horrorizada por la nueva información y sintió lástima por los... La niña estaba interesada en saber si una persona podría volver a su propia forma. La respuesta de la deidad fue negativa. El convoy se detuvo durante la última noche antes de llegar a la ciudad casi capturada. Hacía mucho frío y la princesa no podía dormir. Armando la encontró cerca del fuego. El joven estaba preocupado por su amante y trató de calmar a la bella, recordándole los requisitos para seguir sus instrucciones. El escuadrón llegó a su destino. El alcalde se reunió con la princesa, le habló de la difícil situación y le señaló el antiguo castillo donde los monstruos se habían reunido para realizar el ritual de la reencarnación. El cielo sobre la ciudad estaba en llamas, por lo que los enemigos la capturaron casi por completo. El personaje principal estaba muy cansado, pero no hubo tiempo para dudar, y los valientes se dirigieron al lugar donde se reunían los monstruos, ya que el poder destructivo del dios antiguo actuaba solo en el área de visibilidad del objeto. Armando observó con atención cómo el joven duque cuidaba a la niña, descubriendo cada vez algo nuevo para sí mismo y recordando información previamente desconocida sobre las relaciones humanas. Toda la tierra estaba saturada del limo de los monstruos, y Greg tomó a su compañero en sus brazos. El dios antiguo estaba listo para la acción y esperaba la orden de la niña. El trío entró en un castillo en ruinas, todo cubierto de restos pegajosos de monstruos. Una gran escalera de caracol conducía al tejado donde se encontraban los enemigos. Los niños se turnaron para sostener a la niña cansada. La imagen que se reveló fue terrible. Al son de la siniestra música de gritos y gemidos inhumanos, los monstruos y las almas de los residentes muertos de la ciudad volaban y bailaban una especie de danza ritual. La mirada de los monstruos se volvió hacia los recién llegados. Una gran mano con garras apareció directamente sobre la cabeza de la princesa, y el corazón de la niña dejó de latir por un momento con horror. Olvidándose de Armando, Olivia pidió ayuda. Se hizo el silencio, la niña tenía miedo de abrir los ojos. Al escuchar los vítores, la princesa miró a su alrededor. Los monstruos habían desaparecido y los residentes rescatados se abrazaban alegremente. El cielo azul claro brillaba sobre la ciudad. La niña agradeció a Dios por salvarla. La princesa estaba realmente muy asustada y no creía en la victoria. Greg le dijo a la belleza que los supervivientes quieren conocer a la heroína y agradecerle por el milagro. Decenas de habitantes se reunieron en la plaza para ver a Olivia y decirle palabras de agradecimiento. La dueña de las tierras locales le pidió a la princesa que prestara juramento de lealtad. Los rescatados prometieron proteger siempre a la princesa con espada y escudo y acudir en su ayuda en cualquier momento. El carruaje estaba listo. Temprano en la mañana tocaba prepararse para el viaje de regreso. La niña se negó a pasar la noche en el castillo y estaba sentada pensando junto al fuego cuando Armando apareció silenciosamente. La protagonista gritó de sorpresa. No podía acostumbrarse a las repentinas apariciones y desapariciones de la deidad. Olivia se aburría sola y recordaba sus primeros encuentros con un ser extraterrestre. El joven llevó a la niña al dormitorio. Ella necesitaba descansar antes de un largo viaje. Le pidió a su amiga que la ayudara a restaurar la ciudad, y el joven dijo que no podía cumplir todos los deseos. Algunos exigían un pago simbólico, que ella tenía un deseo principal que debía cumplir en cualquier momento. Esa es su misión. El tema fue pospuesto. El personaje principal no quería víctimas. El camino de regreso me pareció mucho más corto. Los entusiastas habitantes del ducado y los habitantes del castillo saludaron a los ganadores. La habitación de invitados se llenó de numerosos obsequios de personas agradecidas. Olivia nunca tuvo nada. Estaba completamente confundida. El cielo azul no agradó, sino que asustó al rey. Se dio cuenta de que la ciudad estaba liberada, y sus habitantes apoyarían al Salvador hasta el final de sus días, creando una amenaza para su familia. El padre llamó a la hija rebelde a palacio. Ella no entendió el motivo y no quiso regresar a casa. La princesa que llegó fue recibida por el asistente principal y guardaespaldas del jefe de estado, Duke Sullivan, a quien no le agradaba la chica sencilla desde la infancia. Olivia fue enviada inmediatamente a los aposentos del rey. La princesa nunca había estado en las habitaciones de su padre y estaba un poco nerviosa. El cabeza de familia, como siempre, se mostró grosero e irritado. La victoria no cambió su humor. El rey insistió en devolver a su hija a palacio para evitar chismes y mantenerla bajo control, dado el creciente apoyo de la gente del país a la joven princesa, además de repetir el procedimiento de sacrificio con la participación de Sofía, que le aconsejó un sacerdote, quien estuvo presente durante la conversación. Se rió de la idea sin sentido del rey, sorprendido de cómo el padre entregaría a su amada hija para que la despedazaran y explicando que la muerte es inevitable.
El enfurecido jefe de Estado no podía entender por qué la primera víctima seguía viva y esperaba que a Sofía le pasara la misma historia y que ella tuviera su propio dios antiguo que obedecería al rey. La incomprensible frase del joven de que la primera niña ya había hizo un sacrificio firmemente grabado en la memoria de Olivia. La duquesa Kerr informó a su amante que su hermana había llegado y estaba en los aposentos de su padre, quien podría casarla con el joven duque que le gustaba a la joven. La noticia del odiado pariente enfureció a la niña, y la propuesta de venganza pensada de antemano llegó en el momento adecuado. El rey trató de no pensar en su no amada hija, recordando el consejo del sacerdote y el plan de venganza. Armando se ofreció a llevar a la niña a la habitación. Ella quedó sorprendida por sus nuevos modales y su constante atención. Toda su infancia en el círculo de enemigos y se acostumbró a confiar solo en sí misma. El ritual del sacrificio solo confirmó su teoría, por lo que estaba asustada y preocupada por la actitud sensible del dios antiguo. Tenía miedo de confiar en él, porque entendió que él no era eterno y desaparecería tan pronto como cumpliera su principal deseo. La niña trató de ocultar su creciente miedo a separarse del joven, prometiendo contactarlo cuando fuera necesario. Los ojos del personaje principal decían lo contrario. Decidida a aprender más sobre el sacrificio y el renacimiento de la antigua deidad, Olivia fue al templo. El sumo sacerdote se alegró de conocer a la princesa. Stephen preguntó a la heroína cómo fue la batalla y dijo que solo un sacrificio puede revivir a la antigua deidad, lo que significa que ya se había producido un asesinato que ahora salvó la vida de la niña. Olivia no recordaba nada de lo sucedido y eso la preocupó aún más. El sacerdote aclaró que los rituales se llevan a cabo únicamente con la participación del templo y prometió ayudar a Olivia. La niña se topó inesperadamente con Sofía, que corría hacia el clérigo. La hermana se irritó y empezó a arreglar las cosas con su rival. La comunicación con la primera princesa tensó a Olivia. Quería terminar rápidamente la pelea e irse a prepararse para el próximo viaje. La salida estaba prevista para la mañana. Pero Sofía acusó a su hermana de no querer ayudar y compartir la influencia de Armando, y de interferir en la repetición de la ceremonia. La princesa no creyó las palabras del personaje principal sobre una posible muerte, considerándolas una trampa y una venganza por agravios anteriores. El personaje real estaba cada vez más inclinado a sacrificarse para apoderarse del poder extraterrestre de la deidad, que estaba esperando a Olivia. Escuchó fuertes sonidos. Entró al templo y se sorprendió al ver a una princesa gritando acusando a su invitada de todos los pecados. La pareja se retiró para prepararse y Sofía decidió firmemente lidiar con el odiado plebeyo que podría tomar todo de ella, incluido su amante. La protagonista se acostó en su habitación y recordó las humillaciones que había experimentado desde la infancia y comprendió que, habiendo cumplido su principal deseo, Armando desaparecería para siempre, dejándola nuevamente en una familia que la odiaba. La niña se preguntaba de dónde sacar sus propias fuerzas y habilidades. Resistir el mundo cruel. El dios antiguo no podía creer la decisión del rey de repetir el sacrificio y buscaba formas de evitar consecuencias impredecibles. La niña finalmente entendió que su encuentro en el templo no fue accidental. Sofía iba al sacerdote para acordar un nuevo ritual. Olivia y el joven duque intentaron reunirse con su hermana para disuadirla de su loco acto. Pero la inaccesible Lady Kate no permitió que la niña y su acompañante entraran a los aposentos de la princesa. El personaje principal no podía entender por qué. Su primera amiga no se opuso al sacrificio. El intento de la niña de reunirse con el sumo sacerdote también terminó en fracaso. En la entrada del templo, la seguridad del jefe de estado personalmente con Sullivan se paró y no permitió que nadie entrara. Toda la noche el personaje principal intentó encontrar una salida y salvar a Sofía. Olivia recordó los difíciles años de su infancia, los insultos y humillaciones de su familia más cercana y no podía entender por qué intentaba ayudarlos. La noche de insomnio dio sus frutos. La niña recordó lo que la ayudó en la oscuridad total de la cripta y corrió de regreso al palacio. El personaje principal se sentía solo, necesitaba el apoyo moral del dios antiguo, pero tenía mucho miedo de acostumbrarse y vivir sin él. Todo estaba listo y la ceremonia se iba a realizar por la mañana. La princesa Sofía estaba de buen humor y gentilmente permitió entrar a su hermana. Al quedarse sola, la protagonista le contó a su familiar sobre la pinza afilada para el cabello que le salvó la vida. Sofía no quiso creer en la veracidad de las palabras, sin descartar que el objeto pudiera estar encantado o envenenado, pero aún así aceptó el regalo con gran desconfianza. Ha llegado el momento del repetido ritual del sacrificio. Anunciaron el jefe de estado y el nuevo sacerdote el inicio de la prueba. El feliz rey tenía grandes esperanzas en su amada hija, esperando su rápido regreso de la antigua cripta con una victoria para él. Una chica con un hermoso vestido de novia estaba lista para entrar por la puerta de piedra, y las enormes puertas se cerraron, tragándose a una nueva víctima. Un ruido terrible, chirridos, gritos surgieron desde las profundidades de la cueva.
asustando a los guardias del templo. El padre se preocupó, no recordaba tales sonidos y preguntó al sirviente si todo correspondía al primer rito, pero él no pudo responder nada, ya que él no había estado presente antes, y el sumo sacerdote, que se negó a participar en la repetición del sangriento procedimiento, el rey y Olivia se quedaron paralizados y miraron con horror la entrada a otro mundo. La niña pidió a los guardias que abrieran la puerta de inmediato. Las puertas se abrieron solas y apareció otro dios antiguo. El personaje principal se dio cuenta de que el mundo entero parecía haber desaparecido, y ella se comunicaba sola con la nueva deidad. Él saludó a la niña como si fuera un viejo conocido. Olivia corrió hacia la puerta, preocupada por el estado de su hermana. La oscuridad de la cripta abierta se filtró en el edificio del palacio y los presentes abandonaron la sala atemorizados. Una niebla negra envolvió a la protagonista, pero ella no se rindió. El señor Re sugirió entrar y buscar a la víctima. La princesa caminó en la oscuridad y llamó a su hermana. La respuesta fue el silencio. Finalmente Olivia vio a la pobre niña. Estaba cubierta de sangre. La protagonista se dio cuenta de que se trataba de un moco específico, muy similar a las huellas de los monstruos, que había visto más de una vez antes. El humo se disipó gradualmente y los invitados a la ceremonia vieron a dos hermanas salir juntas de la cripta. Satisfecho con el resultado del repetido sacrificio y asegurándose de que su amado hijo estuviera vivo, se dirigió a la deidad, exigiendo servirle y cumplir sus órdenes, dejando escapar al predecesor del caos. Ve descubrió quién llegó a este mundo antes que él y rechazó sus solicitudes del enojado jefe del país, citando un nivel diferente de habilidad. El nuevo dios le preguntó a Olivia sobre el primer dios, diciendo que fue la niña que hizo un sacrificio hace mucho tiempo, liberando no una, sino unas 100 criaturas similares. El guapo explicó que Sofía no fue una víctima, por lo que permaneció con vida, pero que estaría muy asustada por mucho tiempo. Sintiendo la magia negra alrededor de Olivia, Ve encontró la fuente, que era un pequeño alfiler en el traje de la princesa que bloqueaba las conexiones con las deidades. La duquesa Kate introdujo los medios para la muerte lenta del odiado Simplón en la última reunión antes de la repetición de la ceremonia, por lo que se perdió el contacto con Armando. El rey no podía creer en el repetido fracaso y exigió a Ve que actuara. El duro día terminó y el personaje principal regresó al hospitalario ducado. Armando se encontró con la niña, preocupado por las hermanas y esperando historias sobre el ritual. Olivia habló sobre la aparición del segundo dios antiguo, su conexión con ella y el hechizo de la doncella. La niña volvió a intentar descubrir todos los detalles del suceso ocurrido hace mucho tiempo. El señor Armando se molestó por la aparición de tal criatura en la persona de Ve, quien no era capaz de luchar contra monstruos, como pronto descubrirían los habitantes del reino, y aconsejó a su ama que se mantuviera alejada de él, sin explicarle el motivo. El dios antiguo estaba muy preocupado por el bienestar de la princesa y no quería molestarla con conocimientos y recuerdos adicionales. Al joven le gustaba cada vez más esta frágil niña de carácter fuerte y amable, y quería estar siempre con ella, cuidarla y protegerla. Olivia está muy cansada de impresiones y acertijos. La aparición de una nueva deidad sacudió a la sociedad. Todos esperaban la victoria final sobre los monstruos, esperando un mensajero extraterrestre de la princesa oficial. La ofensiva planificada y la liberación de la siguiente ciudad casi capturada, donde se había acumulado la fuerza principal de los monstruos, fue pospuesta por orden de William hasta que Sofía y el señor estuvieran listos para ir al lugar de la batalla. Greg y Olivia releyeron el decreto real y no podían creer lo que estaba sucediendo. El principal centro del país, donde el abuelo del duque ya había repelido los ataques, necesitaba apoyo urgente. Todo el tiempo desde la aparición del nuevo dios, Sofía trató de persuadirlo para que ayudara a derrotar a los monstruos. Al darse cuenta de que esto era imposible y que su participación en el sacrificio de Pesadilla fue en vano, la princesa perdió el conocimiento. La marcha del ejército fue pospuesta. El duque de Baster insistió en convocar urgentemente una reunión del consejo militar. El padre regañó a su amada hija, que no podía hacer frente a Dios, e insistió en que el viaje estaba cada vez peor por el agotamiento nervioso. El guapo Ben ni siquiera salió del palacio. No le interesaban los problemas del reino. El personaje principal llegó al palacio sin esperar la decisión del consejo y la fecha de su discurso en defensa de la moribunda ciudad de hermoso nombre Listern, de lo que el fiel Sauven informó inmediatamente a su maestro. El cabeza de familia no esperaba la llegada de su hija y se molestó. La niña insistió en un ataque rápido. Con el apoyo del joven duque, trató de explicar que para preservar el reino era necesario actuar con urgencia hasta que los habitantes del ducado casi capturado tuvieran posibilidades de salvación. Olivia quedó impactada por la mirada de su padre. Se dio cuenta de que él no necesitaba la victoria sobre los monstruos, sino el poder personal, y por eso recurrió a las deidades antiguas.
El señor Rey apareció de repente en medio de una disputa familiar y saludó al personaje principal. El rey volvió a exigir que el dios liberado por el ritual cumpliera su deseo, comenzando a gritar. El jefe de Estado quedó impresionado por el mensaje del invitado extraterrestre sobre su total falta de capacidad para matar, por lo tanto, no podría derrotar a los villanos. Rey volvió a cambiar al contacto personal con Olivia, sin que nadie lo notara, al darse cuenta de que si el rey y sus séquitos se enteraban de su conexión con la segunda deidad, ella lo pasaría mal. El apuesto hombre admitió ante el personaje principal que tiene habilidades relacionadas con el nacimiento y la restauración, y que puede dotar a una persona de este poder. Dios le preguntó a la niña sobre sus sueños y deseos. Por primera vez en su vida, la protagonista sabía lo que quería. Soñaba con poder resucitar a personas que se habían convertido en monstruos sin ayuda externa. El señor Rey suspiró, su deseo principal se cumplió. Era libre y podía regresar al caos, pero para poder desaparecer debía esperar la confirmación de lo hecho. El círculo mágico en el cuerpo de la princesa sorprendió al apuesto hombre. El señor Armando apareció cerca. La magia era su grado de protección para Olivia de la magia negra después del truco de Kate. Las dos deidades se encontraron por primera vez en un mundo inusual para ellos en forma humana. B le dijo a su compañero que solo había completado su parte del ritual y no pretendía hacer más. Los jóvenes resolvieron las cosas, asustando por completo al personaje principal. Detuvo el debate y dirigió su atención a la princesa que estaba a su lado. Dios calmó a la niña y prometió cuidarla. Las tiernas palabras atormentaban a Olivia. No entendía por qué él le prestaba tanta atención a su amante. El personaje principal se encontró solo en el vacío. Una hermosa caja flotó directamente en sus manos. Los recuerdos de un pedazo de una infancia tranquila y feliz pasaron por su cabeza. Armando apareció y le explicó que el vacío es un mundo personal y un espacio donde no hay extraños. El joven dijo que las deidades no engañan a la gente, que su sueño es estar siempre con Olivia y hacer por ella lo que ella quiera. Las promesas del chico eran muy tentadoras y conmovedoras, pero la chica temía que pudiera desaparecer en cualquier momento y no podía creer sus palabras. Una vida hermosa no era para el personaje principal, ella misma logró todo, nunca antes había tenido asistentes. La niña le contó sus temores a la deidad. Olivia logró estudiar muchos documentos, manuscritos, crónicas, sin encontrar información por ningún lado sobre cuánto tiempo puede permanecer Dios en el mundo humano. El joven le aseguró al personaje principal que podría esperar mucho tiempo para cumplir su preciado deseo. Al no haber recibido el resultado deseado del segundo rito, comenzó a analizar los hechos. La seguridad comenzó a realizar controles cuando el rey se enteró de que la segunda princesa había decidido hacer una caminata sola. Era urgente corregir la situación y, para salvar su reputación, el rey decidió enviar a su amada hija a la batalla. Olivia se estaba preparando para el viaje con el Salvador principal. Estaba sorprendida por la repentina decisión de su padre. Era inútil esperar la ayuda de Sofía. Los jóvenes hablaron sobre el próximo viaje. Ahora el personaje principal ya no tenía tanto miedo a los monstruos. Dios le recordó a la niña que sus acciones requerían instrucciones claras de la princesa. Por la mañana el convoy partió. El camino era corto y pronto un pequeño destacamento se encontraba junto a las murallas de Lister. El cielo sobre la zona ardía con fuerza. Sofía al ver el terrible color se horrorizó, negándose a bajarse del carruaje e ir a la ciudad. Olivia también estaba muy emocionada. El señor Armando, como siempre, apareció silenciosamente cerca y le tendió la mano, invitando a su novia a seguir el camino. Había llegado el momento de actuar. Olivia comprendió que cualquier retraso mataría a los lugareños. El comandante militar que se reunió con el equipo de rescate estaba descontento con el pequeño número de llegadas. Las pérdidas fueron importantes y prácticamente no había nadie para defender la ciudad. De repente hubo un rugido, los monstruos rompieron las defensas y estaban muy cerca. Los residentes huyeron de los monstruos y murieron bajo los escombros de los edificios y los cuerpos de enormes y terribles asesinos que avanzaban. Sofía vio una pesadilla así. Un gran monstruo se arrastró detrás de la multitud de supervivientes. Cuando el monstruo se acercó, la gente vio la cabeza y parte del cuerpo de una niña que aún no se había transformado por completo en un monstruo. Uno de los que huía reconoció a la niña como su hija. La gente estaba muy asustada. La princesa no podía creer que recientemente fuera solo una niña. El grupo de lucha se preparó para dispararle al monstruo renacido. El padre desconsolado intentó proteger al niño. El personaje principal intentó ayudar al amoroso padre. Greg intentó detener a la princesa al darse. Olivia pareció hipnotizar al monstruo, poniendo toda su fuerza interior en su mirada. Un poderoso flujo de energía vino de la valiente chica. El hombre luchó hasta el final por su chica, intentando protegerla de las balas con su cuerpo. La situación cambió. La fuerza de influencia sobre el monstruo aumentó. El monstruo se acercó mucho al personaje principal. Un paso más,
y la niña será capturada por enormes garras. Un rayo de luz se elevó hacia el cielo y sucedió lo imposible. El padre tenía en brazos a su hija viva y no podía creer lo que había sucedido. Los que estaban alrededor también estaban estupefactos. El monstruo nunca se había convertido en humano durante. Los guerreros y vecinos de la ciudad comprendieron que el milagro había ocurrido gracias a Olivia. El viejo duque de Warren, que había visto muchas batallas, se sorprendió y se alegró de que su invitado pudiera ayudar a devolver a la niña. Había oído mucho sobre el ritual, pero aún no había visto al invitado salir de la cripta y difícilmente podía creer lo que estaba pasando. Ha llegado el momento del dios antiguo. La protagonista y sus amigos se acercaron al lugar donde se escondían los monstruos, ordenando la destrucción de los villanos. El señor Armando solo tenía que cumplir el pedido de la niña. Los enemigos desaparecieron uno a uno. Fue una victoria. Olivia vio una multitud de semihumanos en transformación. Había varios cientos de mutantes, pero el personaje principal decidió probar una vez más su poder que le dio Rey. Los habitantes regresaron a sus cuerpos y la vida continuó de nuevo. Cuando se salvó el último, la niña perdió el conocimiento por la impotencia. En estado de semi-desmayo, Olivia sintió que le dolía cada célula de su cuerpo, impidiéndole moverse. Esta pesadilla se prolongó por varias horas. El personaje principal vio a Armando guardando fielmente su paz. La niña tenía mucho miedo de que el caballero desapareciera por completo. No estaba preparada para la pérdida. Dios intentó calmar a la anfitriona, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. Olivia pensó que se trataba de una falsa ayuda, a la que se acostumbraría y luego sería aún más doloroso, molestando por completo al joven con su desconfianza. La princesa Sofía se quedó sola, sin entender cómo su hermana lisiada pudo realizar un milagro, celosa de su celebridad. La protagonista estaba muy preocupada de haber ofendido al señor Armando, quien no se apartaba de su lado cuando se sentía mal, y la niña fue a buscarlo para disculparse. El dios antiguo disfrazado de joven apareció a la primera llamada. Abuelo y nieto discutieron el poder de una deidad extraterrestre. El viejo Boen no creyó en su existencia hasta que él mismo vio todo el poder en acción. El duque le contó a su nieto la historia de cómo hace muchos años visitó al joven duque Jorge, quien conservaba una reliquia familiar. Sus parientes eran muy vanidosos y habían soñado durante mucho tiempo con el trono real. Este fue el único libro sobre las deidades antiguas, sus habilidades y secretos que nadie conocía. Un antiguo manuscrito decía que la deidad se vuelve uno con aquel que hizo el sacrificio y lo llamó, y cuanto más tiempo pase en el mundo humano, más sensible será a todas las peticiones de su amo. Greg compartió información del sumo sacerdote de que a cambio del sacrificio, la deidad está obligada a cumplir el deseo principal de la persona que llama. El viejo duque temía que Olivia pudiera cambiar, en lugar de buenas obras, pedirle a Dios que cumpliera las malas y tomara las malas. El abuelo adivinó lo que el rey sentía por sus hijas, pero por razones políticas no interfería en los asuntos familiares, por lo que le preocupaba que la joven recordara su silencio. Los jóvenes caminaron por el parque y disfrutaron del silencio. Olivia se disculpó por sus palabras y esperó que el joven la perdonara. La niña trató de averiguar sobre el ritual y sacrificio pasado, no podía recordar nada, especialmente que había matado a alguien. El personaje principal pensó que si el encuentro se llevaría a cabo entre ellos, como un chico y una chica, y no como una víctima y una deidad, ella sería la más feliz. La noticia de la victoria sobre los monstruos en el rescate de Listerne y Olivia de los habitantes de una gran ciudad no agradó al rey. El ducado liberado era una importante instalación militar estratégica con un gran número de súbditos, y el jefe de estado estaba preocupado por el apoyo que podría brindar a su no amada hija. El enfrentamiento entre el rey, que se preocupaba más por su billetera, y el salvador de las ciudades no podía favorecer al primero, lo entendió perfectamente, era necesario tomar medidas de protección. Junto con su guardaespaldas y amigo Sullivan, el jefe del país reflexionó sobre cada paso en busca de un error, decidiéndose nuevamente por un sacerdote previamente desconocido, que no estaba en la lista de sirvientes del templo con acceso al palacio. El ama de llaves personal de la duquesa informó a su amante que el rey se interesó en el nuevo sacerdote, preocupado por la seguridad de su amante. La doncella temía que se revelara el engaño al cambiarse de ropa siguiendo las instrucciones de su ama. La amiga de la primera princesa confiaba en su plan. El deseo de cumplir el sueño de su padre y hacerse con el trono la poseía desde pequeña. El rey no se hizo esperar mucho y acudió a Kate para pedirle una explicación. La mañana en el ducado de Magdeburgo comenzó con novedades. Durante el desayuno,
Olivia se enteró de que la habían invitado a una mesa redonda privada para determinar la ubicación de la próxima batalla de monstruos. La niña estaba confundida porque el lugar del evento sería un antiguo castillo con un lago y sospechaba que algo andaba mal. Duque Gray prometió acompañar y proteger al invitado. Todos los miembros invitados del consejo estaban reunidos y esperaban al rey. El emperador acudió acompañado de la princesa Sofía, lo que sorprendió a los invitados. La reunión comenzó con la propuesta del jefe de estado de hablar en Lorac, ya que desde allí no había noticias desde hacía más de un mes. Olivia tomó la palabra y dijo que después de la derrota en 2 ciudades, los monstruos habían reunido todas sus fuerzas en el remoto Ducado de Piedra, donde debían enviarse las tropas. A partir de los últimos informes de los oficiales de inteligencia militar, se supo que los monstruos pueden comunicarse entre sí a distancia y son criaturas más desarrolladas. El señor Baster estaba del lado de la niña y se dio cuenta de que los demonios no se habían evaporado, sino que estaban acumulando fuerzas para un ataque en un solo lugar. El rey quedó insatisfecho con la declaración de su hija, pero coincidió con los contundentes argumentos de la princesa, quien, asustada por el comportamiento tranquilo de su padre, entendió que era parte de algún tipo de plan. El jefe de estado sabía que la piedra antigua, granero del reino, sería un argumento muy fuerte en caso de victoria de Olivia, pero expresó su decisión positiva. La partida estaba prevista en 2 días, y fue idea de Kate, que propuso a su soberano durante su última visita, después de estudiar la reliquia familiar sobre los dioses. En una reunión del Consejo Militar, el jefe de estado volvió a insistir en el viaje de su segunda hija Sofía como parte del destacamento. La conversación entre la duquesa y el rey duró casi toda la noche. Kate recordó que la acción de la antigua deidad está relacionada únicamente con las instrucciones personales de la princesa y, por lo tanto, la fuente debe ser eliminada y el señor Armando quedará impotente. La reunión terminó, Olivia y Greg estaban a punto de irse a casa, pero de repente Sofía le pidió a su hermana que la escuchara. El joven duque dejó a las niñas y la princesa dijo que su padre se volvió muy irritable con ella, constantemente regañando y gritando a su amada hija. Sofía dijo que conocía el motivo por el cual el jefe de familia accedió al viaje. La hermana estaba muy molesta y el personaje principal intentó calmarla. Las chicas continuaron la conversación mientras tomaban una taza de té. La primera princesa agradeció el apoyo y comprensión de su hermana, a pesar de su constante mala actitud. Todo en la cabeza de Olivia nadó y desapareció en la niebla. El personaje principal estaba tirado en la alfombra y no podía moverse. El plan de Kate comenzó a hacerse realidad. Invitó al rey a destruir a Olivia para que su ama pudiera vivir como antes. Sin preocuparse por nada, el señor accedió, sin darse cuenta de que esto era solo la primera parte de la malvada intención. Fue fácil persuadir a la princesa para que le diera a su hermana té con una poción, diciendo que era solo una pastilla para dormir. La criada llevó el cuerpo de la pobre niña a una habitación especialmente preparada. Al despertarse en una cama grande en un pasillo desconocido, la protagonista poco a poco empezó a recobrar el sentido. La aparición de su padre no sorprendió a Olivia. Ella lo entendió todo. La niña intentó levantarse, pero cayó. Sus piernas no la obedecieron en absoluto. El rey estaba molesto. Esperaba que la poción funcionara durante varios días, pero por alguna razón la medicina no funcionó del todo. El jefe de estado afirmó que el viaje se realizará sin su participación. Para evitar que el personaje principal creara problemas, a pesar de los intentos de resistir, el padre vertió en la niña otro elixir que le dio Kate. Olivia intentó llamar a Armando, pero el jefe de familia la molestó, recordándole que la interacción se realizaba solo bajo ciertas condiciones, y como la princesa no sabía dónde estaba, su amo no podría acudir en su ayuda. El rey dijo que a continuación ocurriría un accidente. Su hija, al regresar de tomar el té con su hermana, caería al lago y sería imposible salvarla. El padre dejó a la infortunada niña tirada en el suelo. La conciencia del personaje principal estaba nublada. Fragmentos de pensamientos volaban en su cabeza. No podía moverse en absoluto. La habitación quedó envuelta en una niebla roja, asustando al rey. Una fuerza desconocida estaba destrozando al gobernante del estado. Pensando que la antigua deidad había escuchado el llamado y acudió en ayuda de la niña, comenzó a suplicar misericordia. Al despertar de un sueño incomprensible, fue en busca de Olivia. Al conocer a Sofía, el joven convenció a la niña para que le dijera dónde estaba su hermana. La hija no deseada del rey fue mantenida en una vieja torre que nadie usaba. El joven duque corrió a salvar a su invitado. Armando apareció de repente, luciendo muy amenazador. Juntos los jóvenes llegaron al lugar donde estaba prisionera la princesa. El poder de la deidad ayudó a abrir las puertas cerradas. El jefe de estado yacía en el suelo de una de las habitaciones. No podía levantarse por el dolor y el horror y suplicaba clemencia.
El rey fingió no recordar nada y no saber dónde estaba su segunda hija. El dios antiguo no creyó ni una sola palabra del mentiroso. El jefe de estado tuvo que confesar y contar qué pasó con Olivia y dónde se encuentra. La protagonista estaba tirada en el suelo, como si toda ella estuviera envuelta en una densa niebla roja. En su cabeza volaban pensamientos de que constantemente la traicionaban, se burlaban de sus sentimientos. Poco a poco llegó el deseo de lidiar con todo mundo, que fue tan cruel con la pobre niña, para matar a su padre. El señor Armando apareció y devolvió a la princesa a la realidad. El personaje principal no creía en su salvación. Olivia informó que no podía caminar en absoluto, sus piernas no la obedecían. Las habilidades de la antigua deidad eran destrucción y destrucción, pero el joven encontró una opción sobre cómo curar a su amante. El secreto era que había que retroceder en el tiempo retrocediendo el tiempo. Los jóvenes decidieron comenzar el proceso de curación de inmediato, pero para utilizar las habilidades adicionales de la deidad tuvieron que pagar el precio fue la intimidad de la pareja. La protagonista nunca había estado con hombres, pero confiaba en Armando, por lo que decidió dar este paso, cuyo precio era alto. La deidad transportó a la niña a su espacio, donde reinaba la luz y la calma. Los suaves caricias, la respiración y el calor del cuerpo del joven excitaron a la princesa. La cercanía con el maestro fue placentera e inolvidable. Un relámpago brilló en los aposentos del rey. Olivia entró al salón de la torre con su dios. La noticia de la aparición de la princesa llegó al enemigo principal, pero Kate no estaba molesta. Su plan ya había comenzado a surtir efecto. La astuta duquesa creía que el objetivo principal se había logrado. Olivia ya no podría vivir como antes y perdonar a su familia. Las dos fuerzas principales del Estado lucharían hasta el final. La doncella de Sofía se dispuso a esperar los resultados para poder tomar ella misma el trono. Greg estaba tratando de descubrir quién estaba detrás del plan claramente desarrollado, y se dio cuenta de que el rey no era la persona principal en esta estafa. La protagonista principal reveló el nombre del enemigo, sin perder completamente el conocimiento luego de beber la poción. Reconoció la voz y el contorno de la persona que la llevó a la torre. El conocimiento de la duquesa sobre los principios de la existencia de los dioses antiguos no estaba claro. El joven recordó la historia de su abuelo sobre el tomo familiar y los pensamientos vanos de un ducado lejano. Esta era la tierra natal de Kate. Olivia decidió primero salvar a los habitantes del país y lidiar con los monstruos, y luego estudiar el antiguo manuscrito y vengarse. El joven duque estaba satisfecho con la actuación, pero estaba preocupado por el estado de la niña. La salida estaba prevista para temprana hora, y los jóvenes se despidieron para verse pronto. Llegó la mañana y las tripulaciones partieron. El personaje principal recordó un momento de intimidad con la deidad. La niña se sentía muy bien en el espacio de Armando, no creía que eso fuera posible. El joven le abrió una hermosa caja grande con recuerdos de su infancia, cuando el personaje principal estaba realmente feliz. Todo estaba en silencio, las flores crecían y las mariposas volaban, y el Salvador estaba cerca. Olivia se dio cuenta de que podía volver a caminar y no lo podía creer. Los recuerdos agradables fueron interrumpidos por una parada repentina. La gente se agolpaba alrededor de los vagones. Eran habitantes de ciudades capturadas por monstruos que lograron esconderse en los bosques. Se regocijaron con la llegada de la princesa y esperaban una rápida victoria. El joven duque intentó proteger a su compañero de la multitud. Un joven se separó del grupo de personas y se presentó como Marcel, ayudando a los vecinos del lugar y contándoles las hazañas de la princesa. Las deidades se reconocieron y quedaron sorprendidas. El joven era otro de los dioses antiguos que apareció en el mundo humano y tenía la capacidad de la omnisciencia. La idea era la misma. La aparición de un nuevo ser extraterrestre significaba que había un ritual con sacrificio. Habiéndose mudado a un lugar seguro, Marcel dijo que es un mago y ayuda a los necesitados. Armando y Olivia no creyeron las palabras. Conocían el poder de las antiguas criaturas. Al darse cuenta de que había sido expuesto y que la broma había fracasado, el mago fracasado confesó que él también había venido del otro mundo por invitación de una persona. Junto a la deidad estaba sentado un chico modesto con gafas y la misma gabardina. El tímido joven se presentó como Kevin, era el segundo hijo del jefe de la ciudad. El primero era inteligente y fuerte, se depositaban grandes esperanzas en él, pero la muerte de la capital cambió los planes. La nueva deidad fue convocada por el hermano mayor del chico, quien, durante la captura de Staun por los monstruos, logró sacrificarse, pidiendo el deseo de salvar a los habitantes. Kevin se quedó para cumplir el pedido de su amado pariente, quien murió por el bien de los demás. También descubrió las habilidades parciales de la deidad venidera para ver el pasado y leer los pensamientos. Pero no podrían vencer sin el poder del señor Armando. El chico le contó varios hechos sobre el pasado de Olivia y ella finalmente creyó en sus palabras. Un grupo de personas de ideas afines se reunió antes de atacar al enemigo para discutir los últimos detalles.
los monstruos se reunieron en un gran castillo en las afueras de Stown. El joven dijo que mientras haya calma en el campamento enemigo, debemos actuar. Todos estaban interesados en una pregunta. ¿Qué necesitan los monstruos de la gente y por qué salieron de su caos y comenzaron la batalla? Ni siquiera Marcel conocía el objetivo del enemigo, ya que no podía ver el futuro. El señor Armando estaba listo para la orden de la princesa. Los amigos partieron, la victoria tenía que ser del pueblo. Se hizo el silencio en el antiguo castillo. Los monstruos también se preparaban para la batalla. El dios antiguo le recordó al personaje principal el deseo que le espera después de la batalla. La niña recordó todo y retrasó el momento de la separación. Los jóvenes se acercaron a las puertas del edificio principal sin ser vistos. Los monstruos aparecieron delante y Olivia ordenó a su defensor que destruyera a todos los enemigos. Armando estuvo irresistible, solo unos segundos, y llegó la paz tan esperada. Los monstruos ya no existían en absoluto. El brillante cielo azul informó a los residentes locales de la victoria. Kevin no podía creer lo que pasó. Todo resultó ser más sencillo de lo que esperaba. Dios estaba esperando su principal deseo. Su fuerza en el mundo humano se estaba agotando, pero la niña no debería haberlo sabido. La protagonista estaba dispuesta a expresar su petición. Olivia realmente quería castigar a todos aquellos que fueron injustos y crueles con ella. Después del último intento se convirtió en su sueño. Las palabras ya estaban listas para escapar de los labios de la princesa, pero mirando al joven pidió más tiempo para pensar. El pueblo se regocijó y agradeció a sus salvadores. La guerra había terminado. Kevin le dio su habitación a la invitada. Ella necesitaba descansar bien antes del viaje de regreso. Olivia le pidió al joven que compartiera momentos de su vida pasada. Él le contó lo que pudo. El personaje principal escuchó las voces de deidades antiguas, aunque estaban en un lugar diferente. A través del dueño de la casa, Marcel le transmitió a la niña su conversación con Armando, quien poco a poco fue perdiendo contacto con ella debido a su larga permanencia en forma humana. Olivia estaba molesta y preocupada por el estado de su amo. Después de pedirle a Kevin que usara el regalo de su dios, Olivia descubrió lo principal que la había estado molestando últimamente, ya adivinando que la víctima del primer ritual era su madre. El personaje principal se consideraba una persona inmoral. A pesar de haber salvado a la niña, no recordaba en absoluto las circunstancias de la larga tragedia. El joven duque vino a recoger a la princesa. Era hora de salir a la carretera nuevamente. Los carruajes enjaezados estaban listos para el largo viaje. Marcel vino a despedirse de sus nuevos amigos y finalmente le dijo a la niña que pronto estallaría una rebelión en la capital del reino y que había que estar preparado para la traición y las mentiras. El buen Dios aseguró a la princesa que saldría victoriosa y se convertiría en la reina de su estado. La protagonista estaba confundida, estaba lista para ganar otra batalla, pero el reino es una pesada carga de responsabilidad, aún no lo ha pensado. Los carruajes partieron, los vecinos de la gran ciudad prometieron a su salvadora apoyo en todos sus esfuerzos. El convoy se detuvo a pasar la noche en un bosque en las montañas. Armando vio la ansiedad de la niña y estaba dispuesto a compartir sus miedos. Olivia no podía dormir, reflexionando sobre las palabras proféticas de sus nuevos conocidos. El defensor del personaje principal no pudo entender por qué la niña estaba triste desde el momento en que se fue, sospechando la participación del señor Marcel en esto. Olivia ha revelado el secreto de su tristeza. Ahora sabe quién fue la víctima y que su amiga está perdiendo fuerzas físicas al permanecer cerca. El joven no entendía cómo se encontraba la niña tras conocer el terrible hecho, nuevamente asombrado por su fortaleza y perseverancia. Armando se comprometió a estar allí y esperar el tiempo que fuera necesario, sin preocuparse por su estado. Una mañana soleada saludó a los queridos invitados en el ducado de Maldeburgo. Johan regresó a casa antes y se alegró de conocerlo. Todos se reunieron en la mesa para discutir los resultados de la batalla y los planes futuros. El guardaespaldas del viejo duque dijo que durante la campaña el rey no abandonó el palacio, pero pudo domesticar al segundo dios antiguo Rey, que ahora cumple sus órdenes. Sin siquiera descansar, Olivia decidió ir a la capital para aclarar las circunstancias. No había otro ritual, lo que significa que otra fuerza actuaba sobre la deidad. Todos los presentes pensaron que solo un manuscrito antiguo podría domar a cualquier habitante de la cripta, lo que significa que Lady Kerr había concebido un nuevo plan. La primera prioridad era confiscar el libro a la duquesa. Era necesario encontrar una manera de solucionar este problema. Armando dijo que no se necesitan papeles si hay un autor, y él es familiar para todos los presentes, ya que ahora está en el mundo humano. Fue Marcel quien fue el autor del documento antiguo. El duque y su nieto no creían en la suerte. Al quedarse solos, los dueños de Maldeburg discutieron cuánto había cambiado Olivia después del intento de asesinato. Warren temía que ahora la niña fuera impulsada solo por la ira, y estaba dispuesta a olvidar todo lo bueno y amable en aras de la venganza.
recordando que el ducado nunca había participado en intrigas políticas. Greg protegió a la princesa, sabía por lo que ella había pasado antes, pero ella no perdió su bondad y compasión por los problemas de las personas. Él permaneció a su lado. Olivia estaba muy preocupada por su dios. No quería llevarlo con ella en el próximo viaje a Palacio. El señor Armando aguantó con todas sus fuerzas, y en cuanto Olivia subió al carruaje, se retiró a su espacio, donde últimamente se había quedado casi constantemente, acumulando fuerzas. Hubo un alboroto en la habitación de Sofía. La niña se enteró de la inminente llegada de su hermana y tuvo mucho miedo del encuentro. La princesa pidió encontrar a su amiga, que la había servido durante mucho tiempo, pero Kate no apareció. Olivia visitó a su hermana inmediatamente después de llegar al palacio. Habiendo rechazado el té, la niña expresó todas sus quejas a un familiar que recientemente había intentado envenenarla, señalando que todavía estaba molesta y preocupada por lo sucedido. Aprovechando los sentimientos de su hermana, Olivia pidió cumplir un pequeño pedido para poder enmendarse un poco. Sofía estaba realmente molesta por el intento de asesinato y aceptó. A altas horas de la noche, la hija legítima del rey fue a la habitación de Kate en busca de un documento escrito a mano desconocido. Sin darse cuenta de que le estaban observando, la niña trató de encontrar lo correcto sobre la mesa entre tantos libros y papeles. Sin entender lo que buscaba, no había instrucciones claras por parte de su hermana. De repente alguien se acercó a la princesa por detrás y le puso un cuchillo en la garganta. Sofía dijo su nombre, y la sorprendida doncella de la duquesa bajó su arma. Según el plan aprendido, la niña dijo que Olivia la había obligado a venir aquí con amenazas. Inesperadamente para ambos, la anfitriona entró a la habitación, muy sorprendida por los invitados no invitados que nunca esperó ver a su ama por la noche en su mansión. La princesa le dijo a su doncella que había venido sin esperar a Kate, a pesar de las repetidas invitaciones. La criada fue a acompañar al invitado no invitado hasta la salida. Después de asegurarse de que todo estaba en su lugar, la duquesa acusó al asistente de tener prisa y rebelarse, ordenándole que siguiera vigilando a ambas princesas. Sofía fue recibida por el joven duque y su pareja. Después de asegurarse de que la princesa no había encontrado nada, los jóvenes se marcharon, aconsejando a la niña que regresara a sus aposentos. El objetivo de la tardía visita de la princesa a su amiga era atraer la atención del enemigo. Olivia no esperaba resultados de la búsqueda del documento, pero le dejó claro que sabía algo y estaba buscando el manuscrito. Lo que hacía falta era Marcel, al que se esperaba con impaciencia. El personaje principal se dio cuenta de que realmente extrañaba al dios antiguo y lo llamó. Le dijo que había tomado la decisión final de ser una verdadera reina y le pide que la ayudara no a apoderarse del trono matando a su padre, sino a convertirse en un gobernante justo, que vive en interés de sus subordinados, que tiene poder, autoridad y fuerza. Olivia prometió pedir el deseo principal después de derrotar al jefe de Estado y le pidió a Armando que no apareciera temporalmente con ella y ahorrara energía, lo que aún sería útil para las batallas internas. El joven estuvo de acuerdo con el plan de la amante, pero prometió aparecer si ella estaba en peligro de muerte. El joven desapareció y la princesa trató de calmarse pensando que tenía que acostumbrarse a su ausencia y hacerlo. Llegó el día de la recepción que el rey organizó con motivo de la victoria, invitando a su palacio a los héroes de las batallas y a los aristócratas del estado. La princesa estaba irresistible, era la primera vez que se vestía así, tratando de mostrar su tranquilidad. La niña entró en el salón de recepción, acompañada por los duques de Maldebor. Los invitados notaron inmediatamente la ausencia del antiguo dios. El rey apareció en las escaleras junto a la princesa Sofía, y los presentes saludaron al jefe de estado. El obispo pronunció un discurso en el que agradeció a todos los héroes, incluida su hija Olivia, y declaró una era de calma mundana. El jefe del país afirmó que también había adquirido el poder de controlar el caos. El rey dijo que después de una larga conversación, el segundo dios estuvo de acuerdo con su sincero deseo de salvar al mundo y se puso del lado del soberano. Los invitados volvieron a saludar a su gobernante. Un viejo enemigo, Sullivan, encontró a la princesa entre los invitados y expresó el deseo de su amo de encontrarse a solas con su hija. En el salón del trono, su padre esperaba a la niña, quien quedó descontenta al ver el acompañamiento en la persona del joven duque, quien prometió no volver a dejar sola a Olivia nunca más. En respuesta a la orden de su padre de regresar a palacio, la protagonista se negó, lo que enfureció aún más al jefe del país. La asistente de Kate le contó sobre la conversación familiar secreta entre la realeza. La duquesa no se molestó mucho con la noticia. Su siguiente plan estaba listo para entrar en acción y la doncella fue a observar a los enemigos. En el parque del palacio, Olivia y Craig
sospechando de vigilancia. Conversaron sobre la recepción y compartieron pensamientos sobre el nuevo poder del rey. La niña mencionó que el señor Armando desapareció cumpliendo su deseo y quedó completamente sin apoyo. La criada Kate se escondió en un árbol, escuchando atentamente la información sobre la fuerza que se acercaba a la capital para ayudar a Olivia y al tercer dios antiguo que había aparecido recientemente. Los jóvenes empezaron a hablar de la traición de Lady Kate. Olivia propuso ocuparse primero de ella y de sus seres queridos. La doncella corrió al palacio para advertir a su señora sobre la amenaza. La aparición de una chica extraña en el salón de recepción asustó a los invitados. La duquesa estaba muy descontenta con la aparición de su asistente. La muchacha informó en privado a la anfitriona sobre los destacamentos de apoyo que se estaban reuniendo en la capital. Inmediatamente se envió un mensajero para verificar información importante. El resultado no se hizo esperar. El delator confirmó la información. Los líderes de las 3 ciudades, el cura y el desconocido, no se encontraban lejos de la ciudad. La criada estaba muy preocupada por su ama, quien decidió extremar las precauciones. Se decidió aislar temporalmente a la asistente encerrándola en el sótano. La duquesa solicitó una audiencia con el rey y le informó que el antiguo dios de Olivia había desaparecido. La información requería verificación, y el gobernante se volvió hacia el Rayo Encantado, quien estaba indignado por una pregunta tan mezquina, y recibió una respuesta afirmativa. La deidad no se sentía su pariente en el mundo humano, lo que significa que no existe. Kate admitió que su principal objetivo es matar a Olivia, por lo que está del lado del soberano y su hija legítima. El plan propuesto al rey por su amiga Sofía era muy sencillo. 3 días más de recepción transcurrieron rápidamente, los invitados susurraban entre ellos, discutían la ausencia de la segunda princesa con su protector extraterrestre y apoyaban al jefe de estado con sus nuevas fuerzas. El último día de la recepción fue el más importante. Se planearon varios eventos oficiales, a los que debían asistir todos los miembros de la familia real. Estaba claro que ese día se realizaría un intento secreto de asesinato de los no deseados. El primero del plan era una cena amistosa para miembros de la familia real y la aristocracia de alto rango. El lugar más peligroso era el templo principal, donde se suponía que muchas personas se reunirían para el ritual de oración por el bienestar del reino. El sumo sacerdote llamó a ambas princesas al altar. En nombre de la paz y la tranquilidad del estado, las niñas debían beber el santo grial. Olivia tocó el vaso de cristal con el segundo, dándose cuenta claramente de que allí había veneno. Entre la multitud de invitados, la duquesa se quedó paralizada, anticipando la victoria. Una doncella del templo apareció en el salón, advirtiendo a todos que la copa estaba envenenada. La chica con túnica sagrada acusó a Lady Kate de matar deliberadamente a la segunda princesa. Los reunidos en el templo no podían creerlo. Nadie esperaba que la duquesa fuera capaz de... Olivia insistió en interrogar inmediatamente a la niña, dándose cuenta de que si la encerraban en prisión, todo se olvidaría y no se encontraría la verdad. La señora Kerr accedió a responder y negó categóricamente haber actuado mal. El hombre de alto rango esperaba la ayuda del rey y la inutilidad del testimonio de algún sirviente. Olivia le pidió a la niña que se quitara la capucha. La doncella de la duquesa estaba arrodillada frente a un gran número de invitados. Kate se orientó de inmediato, acusando al asistente de envidia y enojo hacia la amante, quien la encerró en el sótano con fines educativos. La niña contó detalladamente todo lo que vio de noche en el templo, intentando detener a la dama. Por esta desobediencia, la criada, según ella, fue puesta bajo llave. El obispo intentó posponer el interrogatorio de ambos acusados. El clímax del momento fue la información de la criada sobre el encuentro secreto de la duquesa y el rey en vísperas de la ceremonia. Los invitados susurraron sobre una conspiración y un intento fallido de matar a la princesa. El rey no tuvo más remedio que dar la orden de detener a Kate y enviarla a prisión hasta un juicio por separado. La enfurecida duquesa acusó al rey de ordenar la muerte de Olivia. El jefe de estado no esperaba tales palabras, reconociendo públicamente que la niña había perdido la cabeza y había inventado todo tipo de estupideces para evitar el castigo. Liderados por el dueño de Maldebor, los caballeros del ducado aparecieron en el templo y tomaron a la princesa bajo vigilancia. El duque dijo que estaba defendiendo al Estado, no al rey, quien ordenó a sus guardias usar armas. Fue un pecado terrible. La princesa, rodeada de defensores, abandonó el templo para evitar el derramamiento de sangre en el lugar sagrado. Lady Kate estaba sentada tras las rejas en un calabozo vacío. El personaje principal visitó al enemigo derrotado, queriendo saber el motivo de su odio desde la infancia. La duquesa ofreció un trato a cambio de su seguridad, pero Olivia no quiso ayuda. La princesa recordó la actitud hacia ella, la comida podrida y la intimidación que escuchó de la duquesa, sin entender por qué los poderes fácticos eran tan crueles con los pobres y necesitados.
En Maldeborg se celebró un consejo de guerra. La princesa y los dueños del ducado discutieron el equilibrio de fuerzas que se acercaba a la capital. La aparición del asistente de la duquesa interrumpió la conversación, y la pobre doncella se transformó en un Marcel risueño, quien hábilmente representó toda la escena en el templo usando sus habilidades. La siguiente tarea era rescatar al señor B de las manos del rey. El dios antiguo fue engañado para que firmara un contrato y la tarea era cómo rescindirlo. Considerando las mínimas habilidades de destrucción del joven, su fuerza era bastante insignificante. Lo contrario debería haber sido la fuerza de Olivia, que le dio la segunda deidad. El omnisciente le explicó a la niña que los dioses antiguos también viven en el caos, pero a diferencia de los monstruos, no desean dañar a las personas. El joven recordó que Armando está obligado a cumplir el principal pedido de su amante. Marcel invitó a la princesa a usar sus habilidades pidiendo un deseo. El deseo que el tercer dios tenía que cumplir eran los recuerdos de la infancia. Olivia se sentía como una niña pequeña sentada en un calabozo con su madre, donde su padre, el rey, los había metido para deshacerse de las molestas peticiones de la mujer. El niño escuchó las lágrimas de su madre, que pedía a la deidad que la liberara del cautiverio y prometía sacrificar a su hijo por una vida feliz. La niña no entendía nada, luchaba y no quería morir del todo. Logró agarrar un puñal, el cual, en el proceso de liberarse del abrazo de su madre, atravesó accidentalmente el cuerpo de la mujer. El niño yació durante mucho tiempo, abrazado al padre silencioso y sin comprender lo que había sucedido. La pobre niña fue salvada por un niño que apareció de repente, quien resultó ser una deidad muy joven, surgiendo del caos por primera vez. El chico llevó a la bebé a casa, la acostó en la cama y la calmó, prometiéndole estar siempre ahí. Comenzó una amistad. El pequeño dios se llamaba Armando. Los niños hicieron todo juntos. Gracias a los cuidados del joven, la sensación de dolor se atenuó un poco. El momento más feliz fue caminar por el claro cercano a la casa, donde había muchas flores y mariposas. El chico se convirtió prácticamente en el hermano mayor de la chica. Un día apareció en la casa un anciano, se presentó como el abuelo y llevó a los niños a su casa. Olivia tenía juguetes y regalos. El familiar a menudo se iba a algún lado, alegando negocios, y la niña se quedaba sola. Tenía mucho miedo de que su abuelo desapareciera y lo obedecía incondicionalmente. El joven casi siempre estaba cerca, ocultando la soledad del niño. Al bebé se le prohibió salir a la calle, jugar con otros niños y comunicarse con los sirvientes. Armando no entendía las restricciones, le recordaba al calabozo del que rescató al niño. La niña todavía estaba feliz con su nueva familia y tenía miedo de disgustar a su abuelo. Un familiar llevó a los niños al parque, brillaba el sol y los pájaros cantaban. En un claro había un conejo atado. El abuelo ordenó a su nieta que matara a la pequeña bestia con una espada, pero ella no pudo. Entonces el hombre exigió a Dios que hiciera esto a pedido de la niña. La infortunada niña tenía mucho miedo de perder a su familia y le pidió a Armando que cumpliera la orden. El inocente animal yacía cubierto de sangre, con un arma asomando en su cuerpo. La niña no pudo dormir en toda la noche, la atormentaban pesadillas. Su amiga estaba cerca. El joven llegó a lidiar con un familiar que abusaba del niño, pero fue implacable. Un día el hombre llevó a los niños a la capital para ver al rey en persona. Ese día Olivia se enteró que su abuelo tenía el título de conde. El jefe de estado estaba furioso. No quería reconocer a la niña y llevarla a palacio. Los niños no entendían lo que estaba pasando. La niña se asustó y quiso regresar a casa. Al oír la negativa del gobernante, el conde ordenó a la pequeña que matara a los guardias. La niña, completamente confundida, pidió a su amiga que cumpliera el decreto de su amado abuelo. Los cuerpos de los soldados muertos yacían por toda la cámara del palacio. Un argumento convincente obligó al rey a cambiar su decisión y el niño se quedó a vivir en una nueva casa. La niña todavía no se comunicaba con nadie y se sentía sola. La única protección y apoyo fue el fiel Armando. Llegaron tiempos difíciles para el Estado, se registraron ataques de monstruos en casi todas las ciudades del reino y fue necesario reunir un consejo militar, en el que estuvo presente el abuelo de Olivia. El rey estaba asustado. Los monstruos se acercaban y la destrucción de la capital era cuestión de tiempo. El abuelo recibió el estatus de duque, nadie preguntó los deseos del niño, la niña y su amiga simplemente fueron enviadas a matar al enemigo. Un familiar le presentó a su nieta al joven duque, siguiendo el ejemplo de su abuelo, el glorioso caballero de Maldeburgo, que huyó a la guerra. Durante 3 años, el trío luchó contra el enemigo, en una de las batallas las fuerzas fueron desiguales, los guerreros murieron y los adolescentes lograron escapar. Habiendo encontrado un lugar apartado, los amigos discutieron un plan innovador, ya que no había donde esperar ayuda. Por la mañana hubo otra batalla, no había donde esperar ayuda, solo podíamos confiar en nuestras propias fuerzas. Armando resultó herido,
Ya no pudo luchar contra los monstruos. Uno de los monstruos agarró a Olivia e intentó matarla. Reuniendo sus últimas fuerzas, el joven dios golpeó al monstruo sin espada. Esta era la primera vez que esto le sucedía. La niña cayó de las garras del monstruo y se lastimó la pierna. Los monstruos desaparecieron, dejando a 3 jóvenes combatientes heridos en el campo de batalla. Los 3 a caballo regresaron a casa. El rey estaba descontento. Los monstruos se acercaban a las fronteras y la antigua deidad estaba exhausta y no podía luchar. Olivia sugirió enviar caballeros de palacio para proteger la capital, dejándolos a ellos y a Armando curar sus heridas. El joven no podía moverse y estaba prácticamente inconsciente, pero su abuelo y el rey le ordenaron ir a matar a los monstruos nuevamente, de lo contrario capturarían el palacio. La protagonista miró a quienes la rodeaban y recién ahora comenzó a comprender que todas sus palabras sobre el amor y la familia eran mentiras. Nadie pensó en ella, ni en su madre, ni en su pariente recién aparecido. Nadie acudió al rescate cuando ella estaba luchando con los caballeros por la liberación de las ciudades. Muchos murieron sin recibir ayuda del palacio. Ella tenía muchas ganas de vengarse y matar a todos los que la enviaron a la guerra, los que la ofendieron y se burlaron de sus sentimientos. Ante la negativa de su nieta, el duque decidió usar la fuerza, lidiando con la niña rebelde. De repente el abuelo cayó, alcanzado por una espada. Olivia miró hacia atrás y vio a su amigo. Estaba vivo y ileso. Las heridas desaparecieron milagrosamente, pero aparecieron nuevas fuerzas y habilidades. Armando invitó a la niña a cumplir su deseo, lo cual escuchó en su corazón. Olivia accedió a vengarse. Los instrumentos de represalia volaron en el salón real, sin perdonar a ninguno de los presentes. La gente intentó escapar, pero cayó muerta. Abriéndose paso entre la multitud que huía, intentó detener a su enojada novia. El rey suplicó clemencia y prometió darle todo lo que quisiera. La cansada heroína abandonó el palacio con Armando, dejando atrás la sangre y los cuerpos de los muertos. La niña se vengó de todos los agresores, pero no sintió alegría ni alivio, sin entender por qué debía seguir viviendo. Al ver el sufrimiento de su amado, la antigua deidad prometió estar siempre ahí y la invitó a pedir un deseo real que le traería felicidad. Armando propuso realizar los últimos ritos, en los que participaría toda la humanidad y los dioses del caos. El deseo era muy complejo. Era necesario retroceder en el tiempo, borrar el recuerdo de los sangrientos hechos de Olivia y elegir para ella un camino diferente en la vida, sin su madre y su abuelo y sin venganza. El joven pidió llenar su caja mágica con los momentos más felices de su vida, para que en la oscuridad del caos pudiera disfrutar de los brillantes recuerdos del encuentro. La niña solo recordaba uno, en el que cuando eran niños corrían por un césped florido. El ritual comenzó a surtir efecto, el personaje principal desapareció. Los dioses restantes reprocharon la locura a su compañero de armas, dándose cuenta de que esto era una tarea casi imposible incluso para ellos, y Armando moriría, destruyéndose a sí mismo. Pero el joven sabía que tenía que arreglárselas por el primero y único que lo sacó de la oscuridad. La criada llevó a una niña al rey, su madre murió en cautiverio y la niña se quedó sola. El jefe de estado estaba enojado, no necesitaba una segunda hija de algún plebeyo que se consideraba su amada y que debía ser encerrada en el sótano con la niña. La princesa se indignó aún más cuando supo que tenía una hermana coja y mendiga. Pasó un poco de tiempo, el estado estaba inquieto, los monstruos se acercaban a las fronteras y capturaban ciudades, y el gobernante decidió realizar un ritual para convocar a los dioses antiguos para proteger el país. Como se suponía que la víctima era una persona de la familia real, se acordaron de la pobre niña que vivía en el anexo del palacio, escuchando pacientemente la humillación, pero ella no quería morir en absoluto. La ceremonia tuvo lugar y los viejos amigos se reencontraron. Habiendo soportado interminables tormentos y pruebas, el maduro Armando sacó a Olivia de la cripta, como debería haber sucedido según su primer deseo. No recordaba nada de su vida pasada y sus muchos años de comunicación. Ahora el personaje principal lo sabía todo. La única dueña de 100 deidades antiguas corrió al lugar del último encuentro con su maestro, dándose cuenta de cuánto había hecho por ella y milagrosamente no murió. El personaje principal le pidió repetidamente a Armando que abandonara el espacio, pero fue en vano. Al recordar las palabras de Marcel sobre la naturaleza de una deidad para cumplir sus promesas y su petición de no aparecer cerca de ella hasta que derrote al rey, Olivia se dio cuenta de que no tenía sentido esperar. La niña se sentó sola en el jardín y trazó un plan para vencer al odiado soberano. En todos los rincones de la capital se vieron cartas, certificadas por el sumo sacerdote, donde se acusaba al rey de repetidos atentados contra la vida de su segunda hija, protectora del pueblo de terribles monstruos y que le había devuelto la vida a miles de habitantes degenerados. La gente comentaba la noticia.
En la ciudad había destacamentos de caballeros del ducado de Magdeburgo, que nunca antes habían participado en política y siempre hablaban en defensa del reino. Las tropas bajo el liderazgo de ambos duques se alinearon en la plaza del palacio y esperaron la orden. Los aristócratas enfurecidos que salieron del palacio exigieron que Olivia fuera pacificada y se rindiera al gobernante del estado. Después de escuchar a los oradores, el personaje principal pidió que le entregaran el rey. En caso de desobediencia, el líder del ejército de caballeros prometió comenzar a matar a los aristócratas de la más alta nobleza que apoyaban al jefe del país y lo ayudaban en los atentados contra su vida, creando así una división en la sociedad y dando garantías a la gente corriente. El rey tuvo que abandonar el palacio. Apareció acompañado de un pequeño destacamento de caballeros reales. Frente a un gran número de personas, Olivia acusó a su padre de atentar repetidamente contra su vida. Al decidir que no tenía sentido continuar el diálogo, el jefe de Estado ordenó a sus soldados capturar a la niña y enviarla a prisión hasta el juicio. El comandante del destacamento real se negó a cumplir la orden, que contradice el código de los caballeros, explicando que la niña es una heroína y la mayoría se levantará para protegerla, y comenzará una batalla sangrienta que nadie necesita. El enfurecido soberano prometió matar al temerario primero, recordándole que tenía un poder oscuro, que tenía la intención de utilizar de inmediato. La princesa Sofía salió corriendo del palacio, confirmó públicamente los hechos del intento de asesinato y pidió a su padre que dejara en paz a su hermana. Olivia era la única persona cercana que, a pesar de la actitud burlona hacia ella, siempre trataba de ayudar y proteger a su propia sangre. Al darse cuenta de que no habría apoyo, William invocó a la antigua deidad y una niebla negra comenzó a envolver todo a su alrededor. El tornado se acercó al personaje principal, pero ella se había preparado de antemano para salvar al encantado rey. El señor Armando apareció junto a la niña, sorprendiendo a quienes la rodeaban, que ayudó a su soberana a domesticar a la segunda deidad. Contó solo una parte del conocimiento del antiguo manuscrito, ocultando lo más importante, de lo que Olivia se aprovechó. Las habilidades de dos poderosas deidades, otorgadas anteriormente a la niña, ayudaron a liberar al habitante de la cripta del contrato forzado. Olivia lamentó considerar al rey como su padre, le recordó la masacre que tuvo lugar en el palacio hace muchos años, donde el jefe del país suplicó clemencia para una niña que fue impulsada a la ira y la venganza por su familia y amigos. El obispo se suicidó, el trono era libre, los dueños del ducado se alegraban de que, gracias a la princesa, el levantamiento no implicara derramamiento de sangre. Se declaró la victoria, el pueblo dio la bienvenida a la heroína y su deidad. Fue agradecimiento por todos sus servicios en la liberación de las ciudades y la salvación de los habitantes del estado. Ha llegado el momento del principal deseo de la princesa. Lo único que la niña quería era que el hombre que siempre fue amable, atento con ella, le deseó felicidad, soportó sufrimientos interminables por ella y del que se enamoró, permaneciera a su lado para siempre. Olivia suspiró y pronunció el tan esperado veredicto, expresando el deseo de que su Dios fuera siempre y en todas partes feliz, molestando al joven, que deseaba cumplir cualquier orden de su único. Una vez completado el procedimiento, las dos deidades antiguas abandonaron el mundo humano y Armando se quedó dormido para despertar como humano. Pasó un año de arduo trabajo para restaurar ciudades, publicar nuevas leyes que protegieran los intereses del pueblo. Una noche la princesa, como de costumbre, le contaba la noticia del día a una amiga que yacía sin aliento cuando escuchó la voz tan esperada. Olivia no podía creer su suerte y admitió cuánto lo amaba. Ha llegado el momento. Según la costumbre, en el templo principal se llevó a cabo la ceremonia de coronación de la princesa. En la recepción festiva, Sofía se acercó a la joven reina, quien abandonó el trono y ayudó a su hermana. La niña desconcertó a su eminente hermana pidiéndole que organizara una boda con un duque de un estado vecino, y Olivia prometió recopilar la información y la ayuda necesarias. Armando estaba interesado en un tema desconocido y Craig suspiró, expresando el deseo de que los aristócratas se casaran por amor y no por estatus. La pareja intentó pasar mucho tiempo junta. No pudieron separarse por mucho tiempo y empezaron a aburrirse. El joven intentó ayudar a la niña en los asuntos reales, resolviendo conjuntamente ciertos problemas de importancia nacional. A altas horas de la noche, después de haber pospuesto el estudio de la interminable colección de documentos, los jóvenes se fueron a descansar. Los amantes eran felices juntos. Armando no se cansaba de su única belleza, por quien entregó la vida eterna. Olivia solía ir a recepciones y ceremonias. Todavía había mucho que cambiar en su país de origen. Armando le deseó éxito a su ama, no salió de palacio. Habiendo decidido saber más sobre la boda, el joven acudió a su único amigo y compañero de lucha. Greg le dijo que primero necesitaba hacer una oferta y darle un regalo valioso, pero si se lleva a la reina Olivia, ella lo hará. No te interese la riqueza,
Es mejor hacer algo con tus propias manos. Esto será más valioso que todas las joyas del mundo. La noche siguiente, mientras estudiaba el correo y firmaba las instrucciones, la niña invitó a su amiga a ir de vacaciones a la ciudad donde se celebraba el festival. Tratando de no destacarse entre la multitud, los jóvenes miraron todo a su alrededor con interés. Fue una verdadera fiesta con galerías comerciales y entretenimiento. Olivia nunca antes había estado en eventos similares. Le gustó mucho todo, pero sobre todo la niña. Quedé impresionada por las flores brillantes de extraordinaria belleza. Ella no podía apartar los ojos de la fragante maravilla. La fiesta finalizó con fuegos artificiales, durante los cuales, según la costumbre, los amantes se proponían matrimonio. Se creía que el sentimiento viviría para siempre, y Armando le propuso matrimonio a la muchacha. La respuesta del amante fue negativa. Olivia creyó que, a pesar del amor, no tenía derecho a quedarse con su amigo, deseándole libertad y conocer nuevas personas y tierras. La reina partió hacia palacio, dejando solo al joven. Armando comenzó a pasar menos tiempo con su amada, saliendo del palacio. Ahora por las noches solía sentarse sola, recordando momentos felices. La niña se dio cuenta de cuánto extrañaba a su amigo y de que él era el único en su vida que la hacía feliz. Olivia encontró una lista de barcos mercantes que hacían escala en el puerto real, sospechando que Armando estaba a punto de partir. El joven empezó a llegar muchas veces tarde, con ropa sucia, cansado, y los temores de la niña crecieron. Al despertarse por la noche y no encontrar un amigo cerca, el personaje principal se asustó mucho. La reina se enteró por el guardia de que el joven había partido recientemente hacia un barco que había llegado no previsto, y con lágrimas en los ojos se apresuró a alcanzar a su amigo, dándose cuenta de que tal vez no lo volvería a ver. El caballero estaba pensativo cerca del carruaje. Al ver a la niña llorosa, Armando se molestó y trató de averiguar quién había ofendido a su ama. La niña le pidió que no la dejara, porque no podía imaginar la vida sin su amado. La pareja de enamorados se abrazó y el joven mostró su belleza con su regalo de bodas. Era un enorme terreno en el jardín más alejado del parque del palacio, donde él mismo plantó extrañas flores que le entregaron en barcos de diferentes países. La ceremonia nupcial no se hizo esperar. Era la pareja más feliz de... Los jóvenes juraron amarse unos a otros en la tristeza y la alegría, en la riqueza y la pobreza, en la enfermedad y la salud, sin saber qué más les depararía el destino y qué pruebas encontrarían en el camino de la vida.